que usted era un hombre de confiar para darle de su Espíritu Santo y lo cortó de allá. Fue cuando un día vinimos al templo y dijimos, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Quién me trajo? Pues lo trajo fue el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él le está diciendo allí que nosotros fuimos cortados del mundo, como dice Colosenses 1:13, que nosotros fuimos trasladados, arrebatados del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y hoy estamos aquí injertados por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios. Entendamos esto, iglesia. Los judíos pecaron, fueron contradictores, entonces el Señor abrió las puertas para todos. Pero aquí sigue en el versículo 24 algo muy importante, en el versículo 25, y el título que comienza allí dice: la restauración de Israel. O sea, así como nosotros fuimos ganados, fuimos injertados en el buen olivo que se llama Jesucristo el Señor, Pablo no pierde la esperanza. Pablo no pierde la esperanza, dice: mi pueblo va a ser restaurado totalmente. Aunque yo vuelvo y recuerdo, muchos judíos creyeron en el Señor, muchísimos, y el Señor dice que habla de un remanente, un remanente. Siempre hubo y habrá ese remanente. Y aquí está hablando de una restauración para el pueblo de Israel, para aquellos judíos que un día el Señor los llamó. Y también yo decía el jueves, a ellos les sucedió lo mismo que a nosotros. En pocas palabras, el pueblo judío estaba en Egipto, esclavo, y los desarraigó de allá, de Faraón, y los puso en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora están en un problema tremendo ellos, porque no han querido creer en lo que ellos, todo el pueblo de Israel sabe, todo desde Moisés, porque Dios le dio las tablas a ellos. Y siempre Dios ha hablado desde un principio de su Hijo, del Mesías, del Libertador, del Salvador del mundo. Siempre ha hablado de esto. Y ellos eran los que tenían la ley de Dios, la palabra del Señor. Y por eso aquí Pablo dice: porque no quiero, hermanos, el versículo 25 sigue hablando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Preste atención, que aquí está hablando de algo escondido, algo oculto que estuvo aún en ellos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Recordemos de que no todos, pero sí una minoría creyó en Cristo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De modo que la restauración de Israel, ¿por qué? Porque era un pueblo que estaba caído, un pueblo desobediente, un pueblo que Dios les mostró su amor y su misericordia siempre, siempre. Y decíamos, lo dice la palabra del Señor, que a pesar de que el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud, los llevó al desierto. Pero a pesar de ser un desierto, nunca les faltó el agua, nunca les faltó la comida, nunca les faltó el calzado, nunca les faltó el vestido. ¿Por qué? Porque era el Dios grande y maravilloso que los sostenía. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de todas estas cosas, el pueblo fue contradictor y fue rebelde. Eso es lo que está diciendo Pablo: yo estoy orando al Señor para que todos mis hermanos sean salvos, no un remanente, no un poco de gente. Pero aquí está hablando de restaurar a Israel. ¿Qué quiere o qué significa restaurar? Algo que está roto, algo que está descabrajado, algo que se ha echado a perder. Como cuando alguien toma una vasija y comienza a restaurarla. Esto es lo que está diciendo Pablo. La restauración, Dios los va a restaurar
En esta época de pronto no les ha dado ese Espíritu Santo para que ellos, por su pecado, vuelvo y le repito, hermano, pero que hay un remanente que ha creído, yo digo amén. Dios nunca los ha desechado, nunca. Las puertas están abiertas para los judíos y no judíos. ¿Cuántos dicen amén? Pero está hablando de un misterio. Pablo está hablando de un misterio. ¿Cuál es el misterio que yo puedo ver en la palabra del Señor? A ver, si ustedes de pronto me prestan la atención. El misterio para mí, en el Espíritu Santo, es de que aparezca un hombre no conocido, judío sí, pero no conocido, no un hombre, no un sacerdote del Sanedrín, no un hombre o un profeta muy conocido, sino que nace, se levanta, crece y comienza a hablar del reino de Dios. Es un misterio. ¿Cómo así? ¿De dónde salió este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué va a hablar del reino de Dios? Pues obviamente, hermano, el que no hace goles, los ve hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso dicen en el argot popular. El que no hace goles, los ve hacer. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. ¿Para qué fue puesto el pueblo de Israel, querida iglesia? ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Para qué los hizo pueblo? ¿Por qué los amó? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de hacer un pueblo especial para Él? Ustedes saben que todos, buenos o malos, árboles, animales, todo fue hecho por Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Todo es de Dios. Pero Él escogió un grupo especial. Llamó a Abraham. Recordemos de que Él habló aquí de una raíz santa y de que sus ramas deberían de ser santas. Ese es Abraham. Llamó a Abraham y de él formó un pueblo amado por Él, con promesa. ¿Cuál era la promesa? Todo aquel que te bendiga lo voy a bendecir, y todo aquel que te maldiga lo voy a maldecir. Qué importante esto. Yo me refiero de que Pablo habla de ese misterio, de que David no se dio cuenta, Moisés, Isaías, de pronto no le hablaron a él lo que era, pero ahora se ha dado a manifestar entre nosotros, dice Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el misterio de que un hombre venga a ofrecer lo que ellos no ofrecieron. Ellos teniendo la palabra, las tablas, la ley, porque nunca la ley va a dejar de ser buena. ¿Sabe por qué le digo que la ley de Dios y la ley de Moisés era y es santa? Porque se la dio el mismo Dios. Las primeras tablas, dice la Biblia, que Dios mismo la escribió. ¿Cuántos dicen amén? Pero esas tablas se quebraron por el pecado de su pueblo. Hoy ellos tienen las tablas y conocían la verdad. Entonces, ¿por qué no anunciaron lo de Dios? Ellos fueron escogidos con ese propósito de dar a conocer a ese Dios soberano, maravilloso, bondadoso, misericordioso, a ese Dios que los hizo pasar por medio del mar por parte seca, a ese Dios que le dio de comer 40 años. ¿Dónde está su testimonio de su pueblo? Antes, al contrario, ellos se unieron a la idolatría, a la terquedad, a desconocer tantas bondades de Dios. Ahora aparece el misterio se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El misterio se llama Jesús. Recordemos de que el pueblo judío era celoso. Recordemos de que las bendiciones de Dios eran para ellos. Ellos eran celosos de todo lo que era de Dios, era para ellos. Y obviamente sí, Dios se lo había prometido, pero no hicieron nada por las naciones que se estaban perdiendo.
Entonces tuvo que Dios buscar una alternativa. Dios nunca se queda cruzado de brazos, nunca. Él siempre busca a personas, bueno, que le fallaron, hágase a un lado, pero llama a otro. A ver, ¿cuántos dicen amén? Que le falla al hombre, sí, muchos hombres han fallado, entonces hagámoslo a un lado y llamo a otro, para que lo haga. Y en este caso, ya estaba anunciado, Jesucristo, el Mesías, ya estaba anunciado, pero por su terquedad, recuerde que la ira no deja ver las bendiciones de Dios, y en la ira no procede la voluntad de Dios. Y aquí yo veo el misterio que está hablando Pablo. Se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los colosenses, se lo dijo a los filipenses, a todo, en todas las cartas habla Pablo de ese misterio. Ahora yo quiero que usted me acompañe porque, ¿por qué y para qué el misterio que se llama Jesús? Para restaurar y bendecir a los pueblos que no eran pueblos también, los gentiles, nosotros. Hoy tenemos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el misterio? De enviar a su Hijo a restaurar las familias, los hogares, las naciones. Ese es el misterio. Ellos no lo hicieron, desconocieron la voluntad de Dios, pues entonces Jesús vino y lo hizo. Después de su bautizo, 30 años, comenzó a compartir la palabra y por eso ellos lo seguían. Le criticaban, ¿quién es este? ¿Y por qué este habla esto? ¿Y por qué este perdona pecados? Si eso es de Dios, desconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Lo dice la palabra, hecho carne. Dios se hizo carne, se hizo hombre para venir a enseñar lo que ellos no lo hicieron. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo el misterio? Si usted lee el versículo 25, dice, de 11:25, dice así, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. La arrogancia, no creo en esto, no creo en el Evangelio, no creo en lo que dice ese hombre Jesús. Ese es el misterio. Y el misterio se hizo carne. ¿Para qué? Para consolidar nuestras familias, hogares acabados, hogares acabados, divorcios por toda parte. El divorcio no es de Dios. Dios nunca viene a desbaratar, Él siempre viene a construir, a restaurar. Hogares que han estado ya para terminar con todo y viene Jesús a ese hogar y restaura, alegra esos hogares, que los hijos no queden abandonados, que la esposa no quede abandonada. Ese es el misterio para ellos, pero para nosotros nos fue dado a conocer por medio del Evangelio. Pero ese trabajo lo hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Leamos Lucas 4:18. El misterio comienza a hablar. El misterio para ellos comienza a hablar en vivo y en directo. Lucas capítulo 4, verso 18, por favor, atesoremos la palabra. El Señor vino por algo que se había perdido. Vino por ti, vino por mí. Él lo dijo a Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos en nuestra ignorancia. Entonces dice aquí Lucas 4:18, por favor léalo, el misterio que está hablando Pablo. O sea, le está diciendo, hermano, no sean arrogantes.
judíos de Roma, no sean arrogantes. Si quieren ser restaurados, tienen que creer en lo que dice Jesús. De resto, no podrán ser salvos. Dice, el Espíritu del Señor. ¿Estamos leyendo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso sucedió en una sinagoga. Cuando el Señor entró, siempre entraba a las sinagogas a dar a conocer el reino de Dios y a dar a conocer la palabra del Señor. Estos hombres no lo hacían, pues me toca a mí. A eso he venido, para que todo el mundo, aún los mismos judíos, conozcan la verdad y para que la verdad los haga libres. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos saben que la verdad nos hace libres? Eso. Entonces aquí el Señor comenzó, se levantó, le pasaron el libro de Isaías, dice San Lucas, le pasaron el libro de Isaías. Ya lo conocían. Y ahí estaba escrito lo que él iba a decir. Y leyó y dijo, aquí estoy. La profecía, lo que dijo mi padre, se ha cumplido. Ahora me toca a mí. Y se levantó y se puso a leer la palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién estaba el Espíritu Santo? Sobre Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista ¿a quién? A los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos viendo allí el misterio que está hablando Pablo? Ese era el misterio. ¿Por qué? Porque ellos desconocían eso. Y lo desconocen y han querido desconocer todavía esta parte. Han querido desconocer al Hijo de Dios. Han querido desconocer la palabra viva, el pan que descendió del cielo. Han querido desconocer que Él tenía que morir por nuestros pecados. Han querido desconocer. Y por eso, querido hermano, este es el misterio. Cuando Cristo llega a nuestros hogares, ya nosotros conocemos de Cristo. Pero ¿dónde lo venimos a conocer si no es en su templo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde lo venimos a conocer si no es en el templo? Una vida nueva en el Señor. Una vida nueva en el Señor. Porque el mundo tiene a Cristo. El mundo tiene una imagen. El mundo tiene y conoce de un Jesús, pero no le obedecen a Jesús, que es diferente. No le obedecen. Y ese es el misterio que está hablando Pablo. En otras palabras, el reino ya no solamente es para ustedes, judíos, sino para todo aquel que cree en Cristo, será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo que prima, querida iglesia, es la salvación. Todo aquel que en Él crea o cree, no será condenado, sino que será salvo. Eso es lo que nos compete a nosotros como iglesia. Usted como cristiano debe de pegarse y de buscar su salvación. Lo material, lo perecedero, se consigue, y si no se consigue, amén. Pero la sanidad y la salvación se consigue únicamente creyendo y obedeciendo en la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y este es el misterio que yo veo de Pablo para los pueblos, para todos los pueblos. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Aquellos que no tienen del Espíritu, aquellos que no han podido entender qué es una vida cristiana,
aquellos que no han podido ver el camino, no han podido entender qué es un cristiano, qué es y hacia dónde es que tenemos que ir. Obviamente muchos venimos por necesidad económica, hemos venido de pronto mucho por necesidad física de una sanidad. Gloria a Dios. Hay veces Dios usa esto con el fin de que le busquemos de verdad, con el fin de que de verdad levantemos los ojos y creamos en lo que Él dice. No solamente creer en que Dios me sana, no, yo también tengo que creer en que Dios me salva. ¿Cuántos dicen amén? A la mujer con flujo no le dijo, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? La salvó de esa enfermedad, pero también le ofreció la vida eterna. Querida iglesia, usted debe de entender a qué es que venimos. Aquí no venimos a hablar de una casa, aquí no venimos a hablar de un carro. Míreme, hermano, eso es perecedero. Lo que no es perecedero es la vida eterna, eterna para con Dios, con Él, gozarnos con Él, vivir con Él. Cuando yo digo vivir, es una vida alegre, bonita con Él. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es una vida bonita, es una vida que nos está ofreciendo el Señor. El Señor nos está diciendo 70, 80 años, no es nada. ¿De qué te vanaglorías de 70, 80 años? Hemos dicho muchas veces, el Señor lo ha dicho, dice la gloria del hombre es como el de la flor. Dice la palabra del Señor, que es como la flor, tiene su tiempo, pero después se seca y es arrancada del árbol y echada a la basura. Esa es la gloria de la flor. La flor no permanece siempre abierta y bonita, pero con Cristo sí vamos a permanecer eternamente vivos. Así el mundo, así tengamos que morir, querido hermano, yo no le estoy diciendo a usted de que usted no va a morir, porque ese es el pecado que estamos pagando. Esos son los platos rotos que estamos pagando nosotros. ¿Quién rompió el plato? A ver, ¿quién rompió esa porcelana? Adán, Eva. Ahora tenemos que pagar nosotros los platos que ellos rompieron ese pacto con Dios. Ellos no cumplieron su palabra. Dios les dijo, no coman de este árbol, coman de todo, pero ellos comieron de ese árbol, pecaron. Dios los hizo para no morir nunca. A ver, ¿cuánto me están entendiendo? Nunca ellos iban a envejecer, nunca. Dios los puso en su jardín y era para que ellos disfrutaran eternamente la tierra. Pero por su desobediencia, eso se llama pecado, y por ese pecado murieron 700, 800 años. El más viejito de ellos allí me parece que fue de 900 años. Pero que murió. ¿Cuántos dicen amén? Su fortaleza se decayó. Hoy nosotros tenemos vida. Hoy todo el que quiera puede tener la vida, y a eso vino Jesús. Dice que para sanar los corazones. No teníamos esperanza, querida iglesia. ¿Cuál era nuestra esperanza? ¿Adorar una imagen? ¿Cuál era nuestra esperanza? ¿Echar un riego al negocio? ¿Cuál era nuestra esperanza? ¿Ir donde un brujo? ¿Donde un sacerdote del diablo? ¿Cuál era nuestra esperanza? Hoy el mundo está en ese problema tan grave, y por eso Jesús vino y rompió ese misterio. Misterio era algo que estaba escondido, algo que no se había podido ver, pero que hoy se ha revelado por medio de la palabra, por medio de su fe, por medio de creer
que sí existe Jesucristo el Señor y que vive y reina por los siglos de los siglos. A ver, ¿cuántos decimos amén? Por eso Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti está el Espíritu Santo. Dios lo ha dado, Dios ha bendecido a la humanidad, todos aquellos que hemos creído. Lo primero que hace el Señor es, tenga el Espíritu Santo, camine con el Espíritu Santo, vaya donde vaya, Él te va a acompañar, Él nos acompaña, Él nos bendice. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que dice, no, es al joven, no, esa mujer no te conviene. O al casado, deja el adulterio, deja esto, no vayas a hacer tal negocio porque no te conviene. Ve a la iglesia. El Espíritu Santo es el que dice, tienes que congregarte, porque tú eres como un leño en un fogón. Si no se empuja, la llamita se apaga. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cada día nos aviva aquí. Hemos venido para ser llenos del Espíritu Santo. No hemos venido para ser llenos de riquezas. Y lo hablamos porque Pablo dijo, son las riquezas de Dios un talento para Él. Son las riquezas de Dios cuando el hombre cambia su actitud grotesca ante una actitud humilde. Esas son, o ese es, son las riquezas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres es aquel que no tiene espíritu. Puede estar muy súper rico, puede ser muy millonario, pero si no tiene de Dios, hermano, la palabra del Señor, Pablo dijo, yo era basura para Dios, pero hoy lo que tengo, hoy lo que Dios me ha dado, vale más que todo el oro refinado. ¿Cuántos dicen amén? De modo que el pobre no es aquel, está hablando Jesús, no es aquel en dinero, sino en el espíritu. Pero Él vino a darnos esa riqueza a los pobres, a los que no teníamos el espíritu, a los que vivíamos detrás de una imagen, a los que vivíamos detrás de creencias paganas y culturas religiosas. Vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dice también a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto sí que es importante, tan solo Jesús puede sanar un corazón quebrantado, un corazón roto por A o B o C razón. Hay corazones que se rompen, hay corazones que parece ser que no pueden ser restaurados por el adulterio del esposo o de la esposa, o de los hijos en la droga, bueno, o porque se murió papá o porque se murió mamá. Hay corazones rotos, hermano, que tan solo Jesús puede sanarlo. ¿Cuántos dicen amén? Tan solo Jesús vino a sanar esos corazones, a quitar esa idolatría, a quitar esas creencias y a decirte, hijo, te amo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos un Dios maravilloso por el cual debemos de cantar, adorar y glorificar cada día. Amén. Dice que ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Yo lo creo porque los que estamos aquí, Dios está haciendo esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Esa obra la está haciendo. El mismo Señor dijo que Él lo que comienza, lo termina, pero lo va a terminar si tú le permites. A ver, Él quiere terminar esa obra, pero si tú lo permites. Porque si no lo permites,
Él es un caballero, Él no lo hace, porque tú no lo permites. Recuerde que nuestro ministerio, recuerde que nuestra fe es voluntaria, no es impuesta. El Señor dice: aquí estoy, todo el que esté trabajado y cargado, vengan a mí, y yo los haré descansar. ¿Cuántos lo entienden así? De modo que si venimos con un corazón duro, pues el Señor no es que no pueda, sino que Él dice: bueno, yo te respeto, así como ha hecho con los judíos, Él puede convertirlos. Él, con hacer así, todos los judíos, y no solamente los judíos, sino que todo el mundo, lloraríamos, nos arrodillaríamos allí y decir: perdónanos, Señor. Pero Él espera a que usted y yo llevemos también esas buenas nuevas, que usted atesore lo que Dios dice a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Serán a los de la cárcel? Sí, también, claro que sí. Sí, sabes una cosa, que hay muchos presos que ahora son libres dentro de la misma cárcel. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Muchos han conocido del Señor y son libres, pero están presos físicamente por un problema que tuvo, pero que son libres, son libres. Ya pidieron perdón a su esposa, a aquella, aquellos, y ya conocieron de que la bondad de Dios es grande, y en este momento, aún en las cárceles, están escuchando la palabra del Señor, porque son libres. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que están todavía cautivos, que están presos todavía por su ignorancia o por pecados, dureza de corazón, como aquellos judíos, están fuera, están desgajados del buen olivo. Así lo dice la palabra. Y por eso dice que ha venido a darle libertad a los cautivos. Nosotros, quizás usted, hermano, nunca estuvo en una cárcel física, y que Dios no lo permita, pero estábamos presos en delitos y pecados. Estábamos presos en la mentira. La mentira, que es lo más fácil de decir. Presos en la mentira, presos en el adulterio, presos en la rebeldía y en toda cantidad de pecados. No solamente borrachera, no, hay cantidades en brujería. Pero Dios, por medio de su Espíritu, por medio del misterio llamado Jesucristo, el Señor, nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él dice aquí, vino a dar, dice también a los cautivos, y dice: vista a los ciegos. Hermano, el mundo ve muchas cosas, pero no lo disciernen en el Espíritu. Un hombre, por ejemplo, un ejemplo que ustedes lo saben, un hombre homosexual nace en el hogar, y la mamá, si ignora esto, dice: así lo hizo Dios, pobrecito, Dios lo hizo así. Hermanos, nunca se les ocurra decir esto. Esto no es así. Dios hizo fue al hombre e hizo la mujer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hizo a Adán y a Eva. Él no hizo a Adán y a Iván. No. ¿Cómo se les ocurre? Dios hizo la pareja. Dios hizo al varón, varón, a la mujer, mujer. Pero yo me estoy refiriendo a la ceguera espiritual. Hay muchas mujeres que están sufriendo por el celo que les consume de su marido. ¿Qué sucede? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque no ha venido al templo para que el Señor le dé el colirio de la palabra, para que ella pueda ver claramente qué es y quién es el que se lo está quitando. No es esa mujer, es el mismísimo diablo que le quiere dañar su hogar, porque si daña su hogar, daña a sus hijos. A eso vino Jesús, a darnos vista a los ciegos,
Recuerde que el mismo Jesús en parábola dijo, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no escuchan, no entienden. Es esto. Y esto se refiere a la iglesia cristiana. Hermano, aquí dentro del templo hay personas que no han querido ver la realidad de la vida, no han querido atesorar la palabra de Dios, ignorando o haciéndose los ignorantes de qué es lo que se le avecina, qué es lo que viene para su propia vida. Y que cuando ya llegue el problema, porque Dios es justo, Dios bendice a sus justos, Dios bendice a los que creen, Dios los bendice, hermano, en todo el sentido de la palabra, pero también es justicia, es justicia. A Él no se le va nada, a Él no se le va nada. Ahora el hermano que estaba predicando decía sobre el diezmo. Uno puede engañar al pastor, uno puede engañar al que se sea, pero ¿será que a Dios lo puede engañar? Nunca, nunca hay tal que pueda engañar al Señor. Nadie lo puede engañar. Dice la palabra, dice que nosotros estamos al desnudo delante del Señor. Como quien dice, o en otras palabras, un hombre bien vestido o mal vestido puede ocultar algo dentro de sus ropas, pero desnudo no. ¿Dónde? Lo va a guardar. Y por eso Pablo dice que los hombres, la iglesia, estamos al desnudo delante del Señor. O sea, en otras palabras, todo lo sabe el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo conoce, todo lo sabe, todo movimiento, esté solo, no esté solo, esté en viaje, esté en Estados Unidos, esté en Colombia, esté en el río, todo lo sabe el Señor. Y lo más tremendo es que conoce aún nuestro pensamiento. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es. Por eso es el misterio de Pablo, llevándole la carta a todos, diciendo, ese es el misterio, ya se hizo presente, ya salió a la luz. ¿Quién es? Jesucristo el Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de vida y vida en abundancia. Ahora mire la bendición del cristiano, hermano, por favor. Cuando un cristiano es fiel, las bendiciones le siguen. El cristiano no tiene que ir a las 3 cruces. No. ¿Para qué? Si usted es correctamente un cristiano, las bendiciones, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerde lo que hemos hablado aquí, o lo que habla la palabra, mas buscad primeramente, primero, el reino de Dios, pero también en justicia. Yo les he dicho, hermano, que hay muchos templos, gloria al Señor, hermosos, grandes y mega templos, pero están buscando a Dios en injusticia, y eso no los hace ser hombres de Dios, sino soberbios e incrédulos. Esos son los cobardes que habla el Señor en la Biblia. Esos son los cobardes. Mas los valientes son los que soportan o soportamos los problemas, las circunstancias. Él dice, de ellos es el reino de los cielos. Y dice que a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y Lucas 4:19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Este es lo que nosotros debemos de hacer. Lo que hizo Jesús, ese misterio, tiene que hacerlo usted. Usted es el misterio de Cristo. Usted es la ofrenda de Jesús para su familia. Si usted no me ha entendido, me voy a hacer entender en el nombre de Jesús. Nosotros también somos un misterio dentro de nuestros hogares. Ve, mira que es que
resultó siendo evangélico. Claro, porque la palabra, su misericordia, su amor de Dios por mí, llegó a mí. ¿Cuántos dicen amén? Es raro ver que una familia completa se convierta. No, el misterio llega a usted. Usted que está hoy aquí, hermano, usted tiene el misterio. Cuando usted comienza a hablar, la gente te tilda. Ve, aquel era. Y aquel que tenía. Y aquel que era. Y aquel que pasó por esto. Aquel que era tal. Aquel. Ya usted comienza a dar a conocer el misterio, la palabra, el reino de Dios. Para el mundo es un misterio. El mundo quiere a Dios a su manera. El mundo quiere a su Dios, a nuestro Dios. Quiere tener pertenencia de Dios sin hacer lo que Él dice. Pero para tener derecho a su pertenencia y a su reino, debemos de conocer su misterio. ¿Cuál es el misterio? Sencillo, una nueva vida en Cristo. De modo que todos los que están en Cristo, nueva criatura es. A ver, ¿cuántos están entendiendo el misterio? El misterio, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdeme, iglesia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Por cuenta de quién? Del misterio llamado Jesucristo el Señor. Apareció el Señor de la noche a la mañana, apareció a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿estamos en el año agradable del Señor? Claro, el año para Dios nunca deja de ser. El año de Dios no tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y etcétera, etcétera. El año de Dios es eterno. Siempre Él no ha cumplido años. Él es eterno. Él es siempre fiel, amable, misericordioso, lleno de amor por el mundo. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿A cuántos les llegó el misterio? Sencillo. El misterio que está hablando Pablo lo está hablando en todas las cartas. Y el misterio, hermanos judíos, este es el misterio, las buenas nuevas. Antes la gente no conocía. Ahora, ¿qué hace el mundo? El mundo dice amar a Dios, pero de boca. Y eso lo dijo Jesús. Este pueblo, con sus labios, con su lengua, me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos lo están entendiendo? El año agradable lo estamos haciendo, hermano. Se le va a acabar sus años o se le va a acabar su año y no ha hecho nada por el templo. Cuando tú puedes hacerlo, porque tú tienes el misterio, el grande, el poderoso, llamado Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta carta no fue escrita y fue dicha por decirla. Jesús dijo, he aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha enviado Dios para dar las buenas nuevas. Hermano, la gente se está matando, la gente se está separando, la gente está haciendo cosas tremendas y terribles, porque están presos, no conocen las buenas nuevas, no las conocen. Eso nos corresponde a la iglesia, hablar de las buenas nuevas, hermano querido. Y eso es lo que yo te digo, ¿lo estás haciendo con sus amigos? ¿Lo estás haciendo en tu casa? ¿O por qué no invitas al amigo? ¿Será que estás dando mal testimonio? ¿Por qué la suegra no viene contigo? ¿Porque sigue dando mal testimonio? ¿O por qué tu suegro? ¿Por qué no viene? ¿Será porque estamos dando mal testimonio? Eso habla. El testimonio tiene que ir de acuerdo o de mano o de la mano con nuestros hechos. ¿Cuántos dicen amén?
Y vuelvo y repito, nosotros no venimos aquí para encontrar el dinero constante, contante y sonante. Venimos aquí es para ser llenos del Espíritu. Y de ahí para allá el Señor envía su bendición añadida, porque tú te lo mereces. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, querido hermano, la restauración de nuestra familia. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Las familias tienen la Biblia, ¿sí saben ustedes? Que nuestros familiares compran Biblias carísimas, de esas grandotas. ¿Y sabe por qué las compran? ¿Sabe por qué las compran? Por la idolatría. Por la idolatría. Lo digo por testimonio propio. Aún tengo una de esas. Una de esas grandotas. ¿Y por qué la compré? Por las imágenes. La palabra no me interesaba, me interesaban las imágenes. ¿Por qué, querido hermano? Porque el mundo se está muriendo. Es por la idolatría. Por la idolatría. Hermano, ellos donde ven una imagen, ellos se arrodillan. Donde ven una imagen, se arrodillan, hermanos, a darle reverencia y honor a un pedazo de palo, de madera, de cemento, de yeso, de hierro, en lugar de arrodillarse, arrepentirse delante de nuestro Dios, que Él es espíritu y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, ellos compran esa Biblia, es por eso, porque ellos aman la idolatría. Pero nosotros que sabemos que eso es malo, ¿qué estamos haciendo nosotros? El Señor nos está regalando el tiempo. El Señor nos está regalando el tiempo de poder bendecir a nuestras familias, nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Mire que la palabra lo dice, que ese era el deseo y el mandamiento de este gran misterio, Jesucristo el Señor, que no solamente vino para bendecir los judíos, sino para todo aquel que en Él creyera. El Señor, después de resucitado, lo dijo en Mateo 28:19 y en San Marcos 16:15. San Marcos 16:15 le dijo estas palabras: San Marcos 16:15. Recordemos de que él, por toda el recorrido que hizo en Galilea, fue para enseñarlos, enviarlos a ganar el mundo, a que el mundo cambie su manera de pensar y de ver. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Si sabes una cosa, que aún las madres, cuando están en embarazo, ya tiene una criatura. Y las madres cristianas ponen alabanzas, les hablan del Señor Jesús a ese bebé, que parece ser que la gente lo menosprecia y lo mata y lo saca del vientre de la mujer, cuando es una persona. Yo le contaba de que aquí una mujer le ponía alabanzas a su bebé, alabanzas, le hablaba a diario, como a un niño le hablaba, como un niño que entendiera, y le ponía alabanzas. Y cuando nació ese bebé, ella le siguió poniendo alabanzas, y el bebé trataba de mirar, de buscar de dónde venía, porque ya lo traía. Aún la mujer cristiana, un hombre cristiano, debe de hablarle a su hijo desde el vientre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántas madres de familia maldicen cuando se enojan y maldicen su hijo, maldicen el momento, y el niño todo lo escucha, porque ellos salen escuchando, todo lo escucha, y desde allí nacen los muchachos, los jóvenes, las niñas,
ya maltratadas y con un espíritu de no querer aún vivir. Y por eso dice la palabra, lleven la palabra a toda criatura, aquí desde el vientre hasta un viejo, hay que llevarle la palabra del Señor, porque tanto el que va a nacer como el que va a morir necesitan de la salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Eso es. Por eso le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por eso aquí viene la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya aquí yo creo que están desde los niños conscientes a los ancianos. El que cree dice, yo me hago bautizar porque así lo manda el Señor. Ese es el misterio. ¿Por qué me voy a hacer bautizar? Si mi papá me hizo bautizar siendo pequeño, eso no es bautizo. ¿Y por qué no se hace bautizar en el bautismo que tuvo Jesús? Porque no cree, porque no ha creído. El día que crea, ese día se va a hacer bautizar. El día que crea que eso lo va a ayudar a ser salvo, porque hay muchos bautizados hoy día retirados del ejército de Dios. Hay muchos que, en otras palabras, fueron mojados, mas no arrepentidos. Están por allí deambulando, para arriba y para abajo. Ustedes se los encuentran en la calle. Ustedes tienen familia que dicen o que fueron cristianos, pero hoy no. Hoy no. Se les acabó su fe. Se fueron de la fe. Eso es lo que está diciendo. Predíquele la palabra. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere ya está condenado. Qué bendición de que Dios restaure nuestra familia que ha sido cristiana. Como dice Pablo, restauración de Israel. Un cristiano que se ha retirado, que Dios lo bendiga, que Dios lo restaure, que Dios le hable a su corazón y que pueda entender de que no hay un camino mejor que el de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Colosenses 1:26, quiero que usted mire, para que usted se entere que si usted busca el misterio en las cartas de Pablo, hermano, eso está por toda parte. ¿Por qué? Porque Pablo se encontraba con judíos y no judíos, griegos y de todas las culturas, pero así no sea judío, el hombre tiene que conocer de Cristo, pero de una manera real, de una manera espiritual. Y dice aquí Colosenses 1:26, dice el misterio, lo mismo que dice Romanos capítulo 11:25, que no, él dice, no quiero que ustedes ignoren el misterio. ¿Cuál misterio? El evangelio, las buenas nuevas. Amén. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿Dónde están los santos del Señor? Claro. No se le puede manifestar a un hombre incrédulo mientras que él quiera tener al Señor Jesús en su corazón. No, el Señor no hace nada. El Señor lo impulsa a venir por medio del Espíritu para que él se arrepienta y él se llene de él. Y dice el 27, Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí entendimos cuál es el misterio. Él lo escribe a los colosenses, lo escribe a los corintios, lo escribe en Éfeso, lo escribe en toda parte. El misterio, hermano, no se alarmen de la manera de vivir nueva en Cristo. No sean religiosos. Religioso es aquel que quiere tener a Cristo pero quiere tener las cosas del mundo.
No, con Jesús no es así. Con Jesús es todo o nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermano? Porque está en juego la salvación y vida eterna. Ese es el gran misterio de Pablo para nosotros. Lo dio a conocer. Dios envió a Jesús y le dijo: vaya a mi pueblo. El pueblo no quiso aceptarlo. Entonces dígale que todo aquel que en ti crea no va a morir, sino que va a tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el versículo 25 de Romanos capítulo 11. Dice que hasta que todos los gentiles lleguen, hay una represa allí para todos ellos. Ellos van a ser restaurados. Entiéndalo, ellos van a ser restaurados. Ellos lo van a hacer porque el Señor lo promete. ¿Cuántos dicen amén? Pero recordemos de que no todos en este momento son cristianos. Hay un remanente que ama a Jesús, que han conocido el gran misterio, como el judío Pablo. Pablo era un judío, y es judío, fue judío, pero él reconoció ese misterio. ¿Cuándo? Cuando el mismo misterio se le presentó en su camino. Y Pablo dijo: ¿qué quiere que haga, Señor? Hermano, yo creo que a todos se nos ha presentado el Señor por medio de su manifestación y de su Espíritu Santo. Hermano, no nos equivoquemos. No digamos: yo me equivoqué. No, hermano querido. Usted está en un lugar donde reconocemos la deidad y el poder de Cristo, donde reconocemos la deidad y el poder de Dios, donde reconocemos la deidad y el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Donde reconocemos la deidad y el poder de la sangre de Cristo. Es la única que pudo quitar el pecado mío. No hay otro. Es el único, es la sangre. La palabra de Dios tiene poder, querido hermano, tiene poder para bendecir. En estos días, hace poco, un hombre maldijo al pueblo de Israel, públicamente por televisión, ante las naciones. Maldijo al pueblo de Israel, y no fue mucho el tiempo que le quedó. No fue mucho el tiempo, eso cayó de una. Ya sé, ya va para un año que está muertico. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple, tiene poder. El que me bendiga, a Abraham lo bendigo. El que me lo maldiga, ahora maldecir a un siervo, maldecir a una iglesia, no es solamente decir los maldigo, sino con sus hechos, sus comentarios, su hipocresía. Eso es maldecir. Por eso hay que creer en el misterio, como dice aquí Colosenses, para que sean consolados. El 2.2, Colosenses 2.2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de... ¿Se da cuenta usted? Esa es la carta a los romanos. Pablo quiere que no desconozcan esto, porque ellos eran celosos. ¿Cómo así? Que yo estoy viendo aquí en la sinagoga, estoy viendo a ese hombre que es pagano, que no es judío. ¿Cómo así? Entonces Pablo le dice: conozcan el misterio. Mire, Pedro lo dijo, yo fui a una casa y me quedé aterrado de ver cómo descendía el Espíritu Santo sobre esa familia. Ese Espíritu de Dios que nos dio a nosotros, se lo está dando a ellos. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Pedro le dijo a todos los judíos: hermano, yo estoy sorprendido. ¿Cómo es que en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 está esto? ¿Cómo es que, hermanos, el Espíritu que era para nosotros, la bendición de Dios, está cayendo sobre todos aquellos gentiles que están creyendo en el Señor?
ahora ya no somos solos, estamos unidos con ellos. Y eso es lo que quiere Cristo por medio de Pablo, que tanto la iglesia cristiana